Yo también lo he pensado, desde luego, admitió Margaret. Esa adopción es sagrada y eterna, declaró Paul. En ese bendito día llegó usted a nuestro lado para quedarse para siempre. Margaret lo miró con el rostro tembloroso, entre sonrisas y lágrimas. Siempre que me quieran aquí, añadió. Ah, Paul. Y es que en un instante el joven había expresado todo su anhelo y su pasión. A pesar del gran afecto y aprecio que sentía hacia su madre, a Paul siempre le había parecido natural dar preferencia al padre Herbert cuando se trataba de pedir consejo y hacer confidencias. El anciano poseía un delicado tacto intelectual que daba tanto a su comprensión como a sus recomendaciones un carácter muy agradable. Pocos días después de la conversación, algunos de cuyos puntos principales he comentado con brevedad, Paul y Margaret renovaron sus respectivas promesas en el senador. Ahora experimentaban una profunda fe en la sinceridad de sus propios sentimientos y una clara satisfacción en sus reiteradas declaraciones mutuas, por lo que no les restaba más que confiarse a sus mayores. Cruzaron el jardín juntos y al llegar al umbral, Margaret descubrió que se había dejado las tijeras en el cobertizo del jardín. Paul volvió a buscarlas. La muchacha entró en la casa, llegó al pie de la escalera y se dispuso a esperar a su amado. En ese preciso instante el padre Herbert apareció en la puerta de su estudio y miró a Margaret con una sonrisa melancólica. Se quedó allí, pasándose despacio una mano por encima de la otra y contemplándola con una expresión amable y afligida. Me parece, señorita Margaret, dijo, que al pobre y viejo doctor Herbert le estáis ocultando un bonito secreto. En presencia de aquel erudito venerable y gentil, Margaret sintió que debía prescindir de la vulgaridad del rubor, las sonrisas afectadas y la negación. Querido padre Herbert, repuso con divina sencillez, ahora mismo le estaba suplicando a Paul que se lo contara. Ah, hija mía. Y el anciano ahogó un suspiro. Todo es un misterio extraño y terrible. Llegó Paul y cruzó el vestíbulo con el paso ligero de un enamorado. Paul, dijo Margaret, el padre Herbert ya lo sabe. El padre Herbert ya lo sabe, repitió el sacerdote. El padre Herbert lo sabe todo. Para ser unos enamorados, sois muy inocentes. Y usted es muy sabio, señor, para ser sacerdote, comentó Paul, ruborizándose. Lo sé desde hace una semana, dijo el anciano con seriedad. Bueno, señor, dijo Paul, no le queremos menos por querernos el uno al otro. Espero que usted tampoco nos quiera menos a nosotros. El padre Herbert opina que es terrible, señaló Margaret con una sonrisa. Ay, señor, exclamó Herbert, alzando la mano hasta su cabeza como si le doliera. Se dio la vuelta y entró en su habitación. Paul se pasó la mano de Margaret por el brazo y siguió al sacerdote. ¿Sufre usted, señor? Dijo, ante la idea de perdernos, de que le dejemos. Desde luego, no tiene por qué preocuparse. ¿A dónde iríamos? Mientras usted viva, mientras viva mi madre, todos formaremos una sola familia. El anciano parecía haber recuperado la compostura. «Ah», exclamó, «sed felices, sea donde sea, y yo seré feliz. Sois muy jóvenes». «No tan jóvenes», dijo Paul riéndose, aunque con cierta renuencia natural a ser considerado un muchacho. «Tengo 26 años. J'ai vécu. He vivido». «Le ha pasado de todo», dijo Margaret, apoyada en su brazo. «De todo no». Y Paul la miró a los ojos con una sonrisa. «Es muy modesto», murmuró el padre Herbert. «Paul ya ha estado prácticamente casado», dijo Margaret. El joven hizo un gesto de impaciencia. Herbert se puso en pie y lo miró con fijeza. «¿Por qué hablas de esa pobre chica?», preguntó Paul. Cualesquiera que fuesen las explicaciones que le había dado a Margaret sobre el tema de sus planes de matrimonio en Europa, desde su regreso se había negado a comentar el asunto con su madre o con su viejo preceptor, con la excusa de que le resultaba en extremo doloroso. «Tal vez la señorita Aldis esté celosa», dijo Herbert con astucia. «Ah, padre Herbert», exclamó Margaret. «No tiene motivos para estar celosa», repuso Paul. «Qué joven más bueno», clamó Herbert. «Cabría pensar que esa muchacha nunca le importó». «Es de todo cierto». «Ah», dijo Herbert en un tono de profundo reproche, apoyando la mano sobre el brazo del joven, «no digas eso». «Pues lo diré, señor. Nunca la engañé. Me cautivó, me hechizó, pero el cielo es testigo de que nunca la quise». «Ah, que Dios te ayude», exclamó el sacerdote. Se sentó y se tapó el rostro con las manos. Margaret empalideció terriblemente y recordó la escena que se había producido al recibir la carta de Paul, en la que anunciaba la ruptura de su compromiso. «Padre Herbert», gritó, «qué horrible y espantoso misterio mantiene usted encerrado en sus entrañas. Si me concierne a mí, si concierne a Paul, le exijo que nos lo cuente».
Movido al parecer por el tono de angustia de la muchacha, Herbert recuperó el dominio de sí mismo. Se descubrió el rostro y le dirigió a Margaret una rápida mirada de súplica. La joven comprendió que era de vital importancia que guardase silencio. Luego, en un sublime intento por disimular, el sacerdote extendió las manos y las apoyó sobre los hombros de ambos jóvenes. Perdóname, Paul, dijo, soy un viejo insensato. Los ancianos eruditos somos una casta sentimental y supersticiosa. Seguimos creyendo que todas las mujeres son ángeles y que todos los hombres son tontos, dijo Paul con una sonrisa. Eso es, aunque, sabes, los únicos tontos somos nosotros, susurró el padre Herbert. Margaret escuchaba este diálogo absurdo con el corazón desbocado, muy decidida a no conformarse con una explicación tan poco creíble de las trágicas alusiones del anciano. Mientras tanto, Herbert le rogaba con ardor a Paul que esperara unos días para informar del compromiso a su madre. Al día siguiente era domingo, el último de agosto. Esa semana había hecho un calor sofocante, y ahora la atmósfera estaba cargada y resultaba amenazadora, como si se avecinara una tormenta. Cuando abandonaba la mesa del desayuno, Margaret notó que el padre Herbert le tocaba el brazo. «No vayas a la iglesia», le dijo éste en voz baja. «Busca un pretexto y quédate en casa». «¿Un pretexto? Di que tienes que escribir unas cartas». «¿Unas cartas?» Margaret esbozó una sonrisa amarga. ¿A quién iba a escribírselas? «Madre mía, pues di que estás enferma. Te doy la absolución. Cuando se hayan ido, ven a verme». De modo que, a la hora de acudir a la iglesia, Margaret fingió una leve indisposición. La señora de Grey agarró a su hijo del brazo, se subió al antiguo carruaje de asientos robustos y salió por la puerta. Margaret se dirigió de inmediato a los aposentos del padre Herbert. Al llegar, vio en el rostro del anciano el augurio de una espantosa confesión. Toda su figura revelaba el peso de una necesidad inexorable. «Hija mía», dijo el sacerdote, «eres una muchacha valiente y piadosa». «Ay», gritó Margaret, «tiene que ser algo horrible, o no diría eso. Cuéntemelo ahora mismo». «Necesitas todo tu valor». «¿Es que él no me ama?» «Hable usted en nombre del cielo». «Si él no te amase con una pasión abrumadora, yo no tendría nada que decir». «Entonces diga lo que tiene que decir». «Pues bien, debes abandonar esta casa». «¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y a dónde he de ir?» «Ahora mismo, si es posible. Debes irte a cualquier parte. Mejor cuanto más lejos de él». «Escúchame, criatura», dijo el anciano. La expresión perpleja y anonadada de Margaret le retorcía las entrañas. «Es inútil que protestes, llores y te resistas. Es la voz del destino». «Dígame, señor», le pidió Margaret, «¿de qué me acusa?» «No acuso a nadie, ni siquiera acuso al cielo. Pero tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo». Herbert se llevó la mano a los labios, señaló un asiento y, tras volverse hacia un antiguo cofre que descansaba encima de la mesa, lo abrió y extrajo de él un pequeño volumen encuadernado en vitela, al parecer un viejo misal iluminado. «No tengo más remedio que contarte toda la historia», declaró. Se sentó ante la muchacha, que permanecía rígida y expectante. La habitación se ensombreció con las crecientes nubes de la tormenta y un trueno retumbó a lo lejos. «Permite que te lea unas pocas palabras», dijo el sacerdote, abriendo el volumen por la guarda, en la que una gran variedad de letras, todas menudas y algunas apenas legibles, habían inscrito una memoria o registro. «Que el Señor esté contigo». El anciano se santiguó y Margaret hizo lo mismo sin darse cuenta. «George de Grey», empezó a leer, «conoció y amó en septiembre de 1786 a Antonietta Gambini, de Milán. Ella murió el 9 de octubre del mismo año. John de Grey se casó el 4 de abril de 1749 con Henrietta Spencer. Ella murió el 7 de mayo. George de Grey se comprometió en octubre de 1710 con Mary Fortescue. Ella murió el 31 de octubre. Paul de Grey, de 19 años, se prometió en junio de 1672 en Bristol, Inglaterra, con Lucretia Lefebvre, de 31 años, del mismo lugar. Ella murió el 27 de julio. John de Grey pidió la mano de Blanche Ferrars, de Castelferrars, Cumberland, el 10 de enero de 1649. Ella falleció asesinada por su prometido el 12 de enero. Stephen de Grey solicitó relaciones a Isabel Stirling en octubre de 1619. Ella murió al cabo de un mes. Paul de Grey intercambió promesas con Magdalena Scrope en agosto de 1586. Ella murió de parto en septiembre de 1587. El padre Herbert hizo una pausa. «¿Es suficiente?», preguntó. Alzando una mirada encendida,
Hay 2 páginas más. Los de Grey son una antigua estirpe y conservan sus registros. Margaret lo había escuchado con una expresión de horror cada vez más profunda, feroz y apasionada, más de ira y de orgullo herido que de terror. Se abalanzó hacia el sacerdote con la ligereza de un gato joven, le arrebató de las manos el repugnante registro y lo arrojó al suelo. «¡Qué abominable despropósito es este!» clamó. «¿Qué significa? Apenas lo he oído. Lo desprecio, me río de él». El anciano la agarró con firmeza del brazo y dijo con una voz temible: «Paul de Grey intercambió promesas con Margaret Aldis en agosto de 1821. Ella murió al caer las hojas». La pobre Margaret miró a su alrededor en busca de ayuda, inspiración o alguna clase de consuelo. La habitación no contenía más que hileras apretadas de viejos libros con cubiertas de pergamino, y cada uno de ellos parecía una inquietante repetición del volumen que se encontraba a sus pies. El fragor del trueno interrumpió la quietud del mediodía. De pronto, sus fuerzas la abandonaron, notó su debilidad y soledad, sintió cómo la aferraba la mano del destino. El padre Herbert extendió los brazos, ella le rodeó el cuello y estalló en llanto. «¿Te niegas a dejarle?», preguntó el sacerdote. «Si le dejas, está salvada». «¿Salvada?», preguntó Margaret, llorosa, levantando la cabeza. «¿Y Paul?». «Esa es la cuestión. Te olvidará». La muchacha reflexionó unos momentos. «Para que haga eso, al parecer yo tendría que morir». Entonces se retorció las manos en un nuevo arrebato de pena. «¿Estás seguro de que no hay excepciones?», exclamó. «Ninguna, criatura». Recogió el volumen del suelo. «Como ves, se trata del primer amor, la primera pasión. A partir de ese momento no sucede ningún mal. Fíjate en la señora de Grey. La estirpe está maldita. Es un misterio horrible e inescrutable. Supuse que estabas a salvo, hija mía, y que esa pobre señorita L había cargado con la peor parte, pero Paul se empeñó en desengañarme. He escudriñado su vida, he sondeado su conciencia, es un corazón virgen. Ay, criatura, me lo temí desde el principio. Cuando entraste en esta casa me eché a temblar. Quise que la señora de Grey te despidiera, pero ella se ríe, lo llama cuentos de viejas. Ella estaba a salvo, a su marido no le importaba un comino. Pero hay una joven doncella de ojos oscuros enterrada en suelo italiano que podría contarte otra historia. Ella se marchitó, criatura. Era la vida misma, la personificación de un rayo, de su particular sol meridional. Murió por los besos de Grey. No me preguntes cómo empezó, siempre ha sido así. Se remonta a la noche de los tiempos. Un miembro de la estirpe, dicen, volvió a casa procedente del este, de las cruzadas, infectado con los gérmenes de la peste. Antes de su marcha se había comprometido con una muchacha y se había acordado que la boda se celebraría inmediatamente después de su regreso. Sintiéndose enfermo, consultó a un hermano mayor de la novia, un hombre versado en un inmenso saber médico y al que se suponía dotado de habilidades mágicas. Él le aseguró que estaba apestado y que su obligación era aplazar la boda. El joven caballero se negó a ceder y el doctor, furioso, arrojó una maldición sobre su estirpe. Se celebró la boda y al cabo de una semana expiró su prometida en medio de una horrible agonía. El joven se recuperó tras una leve enfermedad. Se había cumplido la maldición. Margaret tomó el singular y viejo misal y buscó el macabro registro de muerte. Al pensar en su propia y triste hermandad con todas aquellas mujeres desdichadas del pasado, se le heló el corazón. Mujeres desdichadas, pero hombres 10 veces más desdichados, víctimas indefensas de su propio corazón maléfico. Permaneció en silencio, con los ojos clavados en el libro, abstraída. Con gesto mecánico, por así decirlo, volvió a la página y leyó una oración familiar a la Santísima Virgen. Luego alzó la cabeza. Sus ojos de un azul profundo brillaban con la fría luz de una inmensa determinación, un prodigioso acto de voluntad. «Padre Herbert», dijo con voz grave y solemne, «yo revoco la maldición, la deshago. La maldigo». A partir de ese momento nada la induciría a pensar ni un instante en salvarse huyendo. Era demasiado tarde, declaró. Si estaba destinada a morir, ya había absorbido el mortal contagio, pero ya se vería. No ponía en entredicho la existencia o el poder del espantoso hechizo, solo suponía, con una profunda confianza en sí misma que llenaba el viejo sacerdote de una mezcla de asombro y de angustia, que la maldición derrocharía en vano su fuerza mística de una vez por todas en su propia vida ferviente y apasionada. Resignado, el padre Herbert entrelazó sus dedos temblorosos. Había cumplido con su deber, el resto dependía de Dios. En ocasiones
y viendo cómo había hecho durante años con miedo al momento que ahora había llegado, con toda su vida oscurecida por esa sombra, le parecía que pudiera hallarse entre las extrañas posibilidades de la naturaleza la de que aquella muchacha frágil y pura hubiese surgido de verdad, según el mandato del amor ultrajado, al rescate del desgraciado linaje al que había dedicado su madurez. Pero en otros momentos le parecía que la joven se arrojaba con alegría al oscuro abismo. Sea como fuere, la sensación de peligro había aumentado el encanto y energía de la propia Margaret. Si Paul no hubiese estado demasiado fascinado con su febril alborozo y gracia para preocuparse por el motivo y origen de ésta, le habría costado explicar su repentina intensidad morbosa. Enseguida, a petición de ella, le anunció el compromiso a su madre, que puso muy buena cara y honró a Margaret con una especie de beso oficial. «Ay de mí», murmuró el padre Herbert, «y ahora cree que están atados, y bien atados». Al día siguiente, cuando salió el tema de la colación, la señora de Grey admitió que le costaba aceptar como hija una chica a la que había pagado un sueldo. «¿Un sueldo, señora?», exclamó el sacerdote y soltó una amarga carcajada. «Virgen Santa, creo que era lo mínimo que podía hacer». «Nous verrons», dijo la señora de Grey sin perder la compostura. Transcurrió una semana sin malos augurios. Paul se encontraba en un éxtasis varonil de dicha. En algunos momentos casi le dejaba perplejo la intensidad con la que su amor y su fe se habían visto correspondidos. Margaret estaba transfigurada, glorificada por la pasión que ardía en su corazón. Dale un enamorado a una chica sin atractivo, una chica vulgar, pensaba Paul, y se vuelve guapa, encantadora. Dale un enamorado a una chica encantadora. Y si Margaret estaba presente, su mirada elocuente pronunciaba el resto. Si estaba ausente, sus pasos inquietos vagaban en busca de ella. En los últimos 10 días la belleza de la joven parecía haber adquirido una calidez y una viveza sin precedentes. Paul llegaba a creer incluso que su voz se había vuelto más profunda y suave. Parecía mayor, daba la impresión de haberse saltado en un instante un año de su desarrollo y haber alcanzado la plenitud absoluta de su juventud. Cabría imaginar que, en lugar de hallarse en la antesala del matrimonio, había cruzado ya ese umbral. Mientras tanto, Paul tomaba conciencia de un delicado cambio en sus propias emociones, que apenas podía discernir. El exquisito sentimiento de compasión, la sensación de la atractiva debilidad de la muchacha, su celestial dependencia, cuya tierna presión había engrosado el concierto de su afecto, se había desvanecido para dar lugar a un vago aunque profundo instinto de respeto. Al fin y al cabo, Margaret no era una persona tan sencilla. Su naturaleza también tenía sus misterios. En realidad, pensaba Paul, la ternura y la amabilidad son su propia recompensa. Se había inclinado para acoger esa pálida flor brotada en una casa sin sol, había sumergido su delicado tallo en las aguas vivas de su amor, y hete aquí que la flor había levantado la cabeza, había extendido sus pétalos y había adquirido unos espléndidos y vivos tonos de púrpura y verde. Esa potencia resplandeciente de hermosura lo llenaba de un temblor que casi le producía desasosiego. Anhelaba poseerla, la miraba con ojos codiciosos, deseaba considerarla suya por completo. «Margaret», le dijo, «me colmas de un tremendo gozo, te vuelves más hermosa cada día, debemos casarnos de inmediato, o a este paso, cuando llegue el día de nuestra boda, me inspirarás un miedo terrible. Por el alma de mi padre, no me esperaba esto, mírate en ese espejo». Y él la ayudó a volverse hacia un espejo alargado que estaba en el vestidor de su madre, que se encontraba en una habitación contigua. Margaret se vio reflejada de pies a cabeza en las vítreas profundidades y percibió el cambio de su apariencia. Su cabeza se alzaba con una especie de serenidad orgullosa desde la redondeada curva de sus hombros. Le brillaban los ojos, le temblaban los labios, su pecho subía y bajaba con toda la insolencia de su honda entrega. Blanche Ferrars, de Castelferrars, repitió en silencio. Isabel Stirling, Magdalen Scrope, pobres mujeres insensatas. No erais mujeres, erais niñas. Si mi aspecto no es el que debería, tuya es la culpa, Paul, exclamó en voz alta. ¿Por qué existe tanto amor entre nosotros? Pero entonces, al contemplar el rostro del joven reflejado en el espejo junto al suyo, le pareció que estaba pálido. «Mi querido Paul, estás pálido», le dijo la muchacha, tomando sus manos entre las suyas. «No es esa la cara que corresponde a un feliz enamorado. Estás impaciente». «Vaya, vaya. Que sea, pues, cuando tú quieras».
La boda se fijó para finales de septiembre, y las dos mujeres empezaron de inmediato a ocuparse de la compra de la vestimenta nupcial. Margaret había ahorrado de su sueldo una suma suficiente para comprar un hermoso vestido de novia. Sin embargo, para los demás artículos de su guardarropa se vio obligada a recurrir a la generosidad de la señora de Grey. De hecho, no tuvo escrúpulo alguno en gastar grandes sumas de dinero, y cuando las hubo gastado, en pedir más. Se deleitaba de forma activa e intensa, adquiriendo grandes cantidades de los más lujosos tejidos. Le parecía que por el momento se había deshecho de su frágil dignidad y de la reticencia y timidez convencionales, como si hubiese arrojado su conciencia para que pudieran recogerla las mujeres vulgares, felices y a salvo de todo peligro. Reunía sus galas de novia en una especie de feroz desafío hacia la desgracia inminente. Le entusiasmaba tomarle la delantera, confundirla, mirarla a la cara hasta hacerle perder la compostura. Un día cruzaba el vestíbulo con una pieza de tela que acababa de enviar de la tienda. Era un trozo alargado de satén de un vívido tono rosado, y mientras lo sostenía sobre el brazo, una parte cayó hasta sus pies. La puerta del padre Herbert se hallaba entornada. Ella se detuvo y entró. Disculpe, padre, dijo Margaret, pero me ha parecido una lástima no enseñarle esta hermosa pieza de satén. ¿No es de un rosa precioso? Es casi rojo, es coral. Es del color de nuestro amor, del color de mi muerte. Padre Herbert, es mi sudario. Gritó y soltó una carcajada aguda y resonante. ¿No le parece que sería un bonito sudario, satén rosado, encaje de blonda y perlas? El anciano la miró con el rostro demacrado. Hija mía, dijo, Paul tendrá una esposa incomparable. Desde luego, si me compara con esas damas de su libro de oraciones, Paul tendrá una esposa, al menos. De eso no cabe duda. Bueno, dijo el anciano, eres más valiente que yo. Me asustas. Querido padre Herbert, ¿no me asustó usted a mí una vez? El anciano miró a Margaret con una mezcla de ternura y horror. Dime, criatura, en medio de todo esto, ¿rezas alguna vez? Dios no lo quiera, exclamó la pobre muchacha, no tengo valor para rezar. La joven y su prometido conversaban mucho acerca de sus futuros placeres y de la existencia feliz que llevarían. Paul afirmaba que cambiarían sus costumbres y que la familia dejaría de permanecer inmersa en el silencio y en la tristeza. Era una situación absurda y se maravillaba de que se hubiese llegado a ese punto. Debían empezar a vivir como otras personas y a ocupar el lugar que les correspondía en la sociedad. Debían recibir invitados, viajar y acudir al teatro. Margaret nunca había asistido a una representación. Después de la boda, si ella lo deseaba, lo haría una vez por semana durante un año. No tengas miedo, querida, exclamó Paul. No pretendo enterrarte viva, no estoy cavando tu tumba. Si esperara que te conformases con vivir como vive mi pobre madre, tanto daría que nos casáramos con una misa de difuntos. Cuando Paul hablaba con esa energía optimista, contemplando con una mirada firme y libre de dudas el largo y dichoso futuro, Margaret obtenía de sus palabras fortaleza y alegría, así como desdén frente a todo peligro. El secreto del padre Herbert parecía una visión, una fantasía, un sueño, hasta que, al cabo de un tiempo, la muchacha se encontraba de nuevo cara a cara con el anciano y leía en sus rasgos demacrados lo que, al menos para él, era una profunda realidad. No obstante, entre todas sus transiciones febriles de la esperanza al miedo y de la exaltación a la desesperación, no dejó de vigilar con perspicacia ni por un momento sus sensaciones físicas, ni de esperar síntomas mórbidos. Con esa horrenda carga sobre su conciencia le extrañaba no haber enloquecido ni haberse vuelto idiota. Creía que, por muy triste que hubiera resultado permanecer en la ignorancia del misterio que afectaba su vida, conocerlo resultaba aún más terrible. Durante la semana que siguió a su entrevista con el padre Herbert no durmió ni media hora de las 24 que tenía el día, y sin embargo, lejos de echar en falta el sueño, se sentía, como he intentado mostrar, embriagada y electrizada por la vigilancia y tensión constante de su voluntad. Pero sabía muy bien que aquello no podía durar para siempre. Una tarde, 2 días después de que Paul le hubiese hecho aquellas brillantes promesas, el joven montó a caballo para dar un paseo. Margaret se quedó en la verja, mirándolo con pesar, y antes de alejarse al galope, Paul le envió un beso. Una hora antes del té, la muchacha salió de su habitación y entró en el salón, donde la señora de Grey se había acomodado para pasar la tarde. Momentos después, el padre Herbert, que estaba encendiendo la lámpara de su estudio, oyó un grito desgarrador que resonó por toda la casa. Al anciano se le paró el corazón. «Ha llegado la hora», dijo. «Sería una lástima perdérselo».
Se precipitó al salón junto a los criados, también sobresaltados por el grito. Margaret yacía tendida en el salón, pálida, inmóvil, jadeante, con los ojos cerrados y la mano en el costado. Herbert intercambió una mirada rápida con la señora de Grey, que estaba inclinada sobre la muchacha y le sostenía la mano. Al menos evitemos el escándalo, dijo con dignidad, y enseguida despidió a los criados. Margaret revivió con rapidez, declaró que no era más que un simple dolor repentino y que se encontraba mejor, y suplicó a sus compañeros que no armaran revuelo. La señora de Grey se fue a su habitación en busca de un frasquito de sales, dejando a Herbert a solas con Margaret. El hombre estaba arrodillado en el suelo y le sostenía la otra mano. La muchacha se incorporó. «Sé lo que va a decir», exclamó, «pero es falso. ¿Dónde está Paul?» «¿Acaso piensas contárselo?», preguntó Herbert. «¿Contárselo?». Margaret se puso de pie. «Si yo muriera, le partiría el corazón. Si se lo contase, se lo rompería en 1000 pedazos». Como decía, se levantó. Había oído y reconocido el paso rápido de su amado en el corredor. Paul abrió la puerta y entró con precipitación, sin aliento y muy pálido. Margaret fue hacia él con la mano aún en el costado, mientras el padre Herbert abandonaba maquinalmente su postura arrodillada. «¿Qué ha pasado?», gritó el joven. «¿Has estado enferma?». «¿Quién te ha dicho que haya pasado nada?», dijo Margaret. «¿Qué está haciendo Herbert de rodillas?». «Estaba rezando, señor», dijo Herbert. Margaret, en nombre del cielo, repitió Paul. «¿Qué pasa?». «¿Qué te pasa a ti, Paul? Me parece que soy yo quien debería preguntarlo». De Grey clavó en ella una mirada sombría e inquisitiva. Luego cerró los ojos y se agarró el respaldo de una butaca como si le dieran vueltas la cabeza. «Hace 10 minutos», dijo despacio, «cabalgaba junto a la orilla del río. De repente he oído a lo lejos el sonido de un grito y he sabido que era tuyo. He dado la vuelta y he venido al galope. He recorrido 3 millas en 8 minutos». «Un grito, querido Paul». «¿Por qué iba yo a gritar? ¿Y cómo ibas a oírme a 3 millas de distancia? Un bonito cumplido para mis pulmones». «Bueno, pues habrán sido imaginaciones mías», repuso el joven, «pero mi caballo también lo ha oído, ha alzado las orejas y se ha sobresaltado». «También deben haber sido imaginaciones suyas. Eso demuestra que eres un jinete excelente. Tú y tu caballo sentís como un solo hombre». «Ay, Margaret, déjate de bromas». «Pues como un solo caballo». «Bueno, sea como fuere, no me avergüenza confesar que estoy conmocionado. Tengo los nervios destrozados». «Por el amor de Dios, no te quedes ahí tambaleándote y temblando como si tuviera fiebre. Ven a sentarte en el sofá». La muchacha lo agarró del brazo y lo llevó hasta el diván. Él a su vez le apretó el brazo con su propia mano e hizo que se sentara a su lado. El padre Herbert salió en silencio sin que nadie se percatase. En el corredor se encontró con la señora de Grey, que traía las sales. «Creo que ella no las necesita», señaló el sacerdote. «Tiene a Paul». Y ambos fueron a tomar el té. Cuando estaban a medias, entró Margaret con Paul. «¿Cómo te encuentras, querido?», dijo la señora de Grey. «Se encuentra mucho mejor», se apresuró a responder Margaret. La señora de Grey sonrió con afabilidad. «Con toda seguridad», pensó, «mi futura nuera tiene una forma muy bonita de decir las cosas». Al día siguiente Margaret entró en la habitación de la señora de Grey y encontró juntos a Paul y a su madre. Los ojos de ésta se hallaban enrojecidos, como si hubiese llorado, y Paul tenía una expresión alterada, como si hubiese hecho alguna confesión dolorosa. Cuando pasó Margaret, el joven fue hasta la ventana y dirigió la mirada hacia el exterior, sin hablarle. Ella fingió haber ido allí en busca de un bordado, lo cogió y se retiró. No obstante, se sentía profundamente dolida. ¿Qué había hecho y dicho Paul? Por más que... ¿Por qué no le había hablado? ¿Por qué le había vuelto la espalda? La velada anterior, cuando estaban a solas en el salón, le había mostrado una ternura indescriptible. Era un cruel misterio. No descansaría hasta averiguarlo, aunque en realidad apenas lo hacía ya. Por la tarde Paul volvió a pedir su caballo y se vistió para montarlo. Ella lo abordó cuando llegaba al pie de la escalera con sus botas y sus espuelas y, dado que su caballo no estaba en la puerta todavía, se lo llevó al jardín. «Paul», dijo de pronto, «¿qué le estabas diciendo a tu madre esta mañana?» «Sí», continuó, tratando en vano de sonreír, «lo confieso, estoy celosa». «Válgame el cielo», exclamó el joven con aire de cansancio, llevándose ambas manos al rostro. «Querido Paul», dijo Margaret agarrándolo del brazo, «eso es muy bonito, pero no es una respuesta». Paul se detuvo en el sendero, tomó las manos de la muchacha y la miró con fijeza a la cara, con una expresión que en verdad era de hastío. Peor que de hastío, de desesperación.
¿Dices que estás celosa? Ay, ya no, exclamó ella apretándole las manos. Es la primera necedad que te oigo decir. Ha sido una tontería por mi parte sentir celos de tu madre, pero sigo teniendo los de tu soledad, de los placeres que no comparto contigo, tu caballo y tus largos paseos. ¿Deseas que renuncie a mis paseos? Querido Paul, ¿dónde está tu inteligencia? Desearlo es desearlo. Decir que lo deseo sería ridículo. Mi inteligencia está con algo que ha desaparecido para siempre. El joven cerró los ojos y contrajo la frente como si sintiera un gran dolor. Mi juventud, mi esperanza, ¿cómo llamarlo? Mi felicidad. Ah, exclamó Margaret en tono de reproche, ¿tienes que cerrar los ojos para decir eso? ¿Qué es la felicidad sin juventud? ¿Cómo? Cualquiera diría que tengo 40 años, clamó Margaret. Si soy yo el que tiene 60. La muchacha intuyó algo muy grave detrás de aquellas palabras ligeras. Paul, dijo, el problema es simplemente que estás enfermo. El joven asintió, y al ver su confirmación le pareció a ella que una mano invisible le había arrancado la vida del corazón. ¿Es eso lo que le has dicho a tu madre? Él volvió a afirmar con la cabeza. ¿Y no querías decírmelo a mí? En efecto, dijo Paul, enrojeciendo. Margaret dejó caer las manos de Paul y se sentó, por puro desfallecimiento, en un banco del jardín. Luego se levantó de pronto y dijo, ve a dar tu paseo, pero antes de irte, dame un beso. Paul la besó y montó en su caballo. Al entrar en la casa, la chica se encontró con el padre Herbert, que había estado observando desde el porche cómo se alejaba el joven y ahora regresaba a su estudio. Mi querida criatura, dijo el sacerdote, Paul está muy enfermo. Quiera Dios que, si tú te las arreglas para no morir, no sea a costa de él. Por toda respuesta, al pasar por su lado, Margaret volvió hacia el anciano un rostro tan tremendamente angustiado que respondía por sí solo al miedo descorazonador que éste sentía. Al llegar a su habitación, la muchacha se sentó en su estrecha cama y se esforzó por pensar despacio y con claridad. Las palabras del padre Herbert habían despertado un profundo eco en las vastas soledades espirituales de su ser. Al final, después de tantas emociones intensas, acababa de descubrir que la maldición era absoluta, inevitable y eterna. Podía ser transferida, pero no eludida. A pesar de llevar el dolor humano al extremo, exigía insaciable a su víctima. Las fuerzas de la muchacha se habían agotado. ¿Qué hacer? Todo aquel esplendor de luminosidad y coraje que no le pertenecía la abandonó de pronto y se quedó sola, estremecida en su debilidad. Había sido una tonta, una ilusa al ocultarle a su amado la aflicción que sentía. A mayor carga, mayor debería haber sido la confianza. Lo que ninguno de los dos podía soportar, solo, sin duda, habrían podido soportarlo juntos. Pero ella, ciega, sin sentido y sin remordimientos, vaciaba de vida el ser de Paul. Ella florecía y prosperaba, él decaía y languidecía. Mientras ella vivía por él moría por su causa. Comedia execrable e infernal. ¿Con qué ayuda contaría ahora? Pensó en el suicidio y en la huida, pues ambas cosas eran equivalentes. De haber tenido la certeza de que podía salvar a Paul, liberarlo con la extinción repentina de su propia vida, se habría hundido un cuchillo en el corazón, sin tardar un instante. Pero, ¿quién decía que, debilitado y desfallecido como estaba, la conmoción de su muerte no fuera a desencadenar su propio fin? Lo peor de todo era la sospecha de que Paul había empezado a sentir aversión hacia ella, de que una vaga percepción de su influencia nociva se había apoderado ya de sus sentidos. Sin duda se mostraba frío y distante. Además, si no fuese así, ¿por qué no había hablado primero con ella al sentirse enfermo? Ella le resultaba repugnante, aborrecible. No obstante, Margaret seguía aferrándose con toda el ansia de la desesperación a la idea de que todavía no era demasiado tarde para confiarse a él y revelarle todo el horror de su secreto. Así al menos afrontarían juntos lo que viniera, ya fuese la muerte o la libertad. Ahora que le había sido arrebatada la emoción de su triunfo imaginario, la muchacha se sentía por completo exhausta y abrumada. Todo su organismo anhelaba el sueño y el olvido. Cerró los ojos y se hundió en el letargo del reposo. Cuando recobró el sentido, la habitación estaba a oscuras. Se levantó, fue hasta la ventana y vio las estrellas. Tras encender una vela, descubrió que el pequeño reloj de pared indicaba las 9. Había dormido 5 horas. Se vistió a toda prisa y bajó las escaleras. En el salón, junto a una ventana abierta, envuelta en un chal, con una vela encendida, se hallaba sentada la señora de Grey. —¿Tienes suerte, querida? —exclamó—, al poder dormir tan bien cuando todos nos hallamos en este estado. —¿Qué estado, querida señora? Paul no ha vuelto.
Margaret no respondió. Escuchaba con atención las pisadas lejanas de un caballo. Salió de la sala corriendo, llegó a la puerta principal y cruzó el patio hasta la verja. Allí, a la luz de las estrellas, vio avanzar una figura y la rápida oscilación de unos cascos. La pobre muchacha solo sufrió un instante de suspense. El caballo de Paul se acercaba por el camino al galope, sin jinete. Con un grito Margaret se abalanzó hacia él y lo agarró por la brida, pero el animal dio una espantada con un fuerte relincho y sin apenas aflojar el paso se deslizó en el recinto por una entrada más baja. Margaret oyó el estrépito de los cascos contra las piedras y luego las voces y exclamaciones del mozo de cuadra. Alocada y precipitadamente, Margaret se adentró en la oscuridad, a lo largo del camino, llamando a Paul. No había recorrido ni un cuarto de milla cuando oyó una voz que le respondía. Repitió su grito y reconoció el acento de su amado. Estaba de pie, apoyado contra un árbol, y en apariencia ileso, pero su rostro brillaba, blanco a través de la noche como una máscara de reproche, con las fosforescentes gotas de sudor de la muerte. De pronto se había sentido débil y mareado, y al esforzarse por mantenerse en la silla había espantado a su caballo, que se había encabritado y lo había arrojado al suelo. Se apoyó en el hombro de Margaret y habló con voz titubeante. He estado cabalgando como un loco. Cuando he salido me sentía enfermo, aunque sin tener la menor idea de la causa. Estaba decidido a arrancarme esa sensación con el movimiento del aire libre. Se detuvo jadeante. —¿Y ya te encuentras mejor, cariño? —murmuró Margaret. —No, me encuentro peor, soy hombre muerto. Margaret estrechó a su amado entre sus brazos, con un gemido penetrante y prolongado que resonó a través de la noche. Ya no soy tuyo, querida alma desdichada, pertenezco, no sé mediante qué lazos fatales e inexorables, a la oscuridad, la muerte y la nada. Me ahogan. ¿Oyes mi voz? Ay, soy una necia sin sentido. Te he matado. Creo que es verdad, aunque es raro. ¿De qué se trata, Margaret? Estás hechizada, eres maligna, mortal. Hablaba apenas en un susurro, como si su voz lo abandonase. Su aliento resultaba frío contra la mejilla de ella y su brazo le pesaba sobre el cuello. —Continúa en nombre del cielo —exclamó la muchacha—, di algo que me mate. —Adiós, adiós —dijo Paul antes de desplomarse. El grito de Margaret había sido, para la sobresaltada familia que había dejado a sus espaldas, un indicio del lugar en el que se había detenido. El padre Herbert se acercó a toda prisa con criados y luces. Encontraron a Margaret sentada junto al camino, con los pies en la cuneta, sujetando entre los brazos la cabeza inanimada de su amado y cubriéndola de besos mientras gemía enloquecida. El sentido había abandonado su mente, igual que había dejado el cuerpo de Paul, y era poco probable que volviera a la una como al otro. Como es natural, transcurrieron muchísimos meses hasta que la señora de Grey se encontró con ánimo para aludir de forma directa a la inmensa calamidad que había conmovido su casa, y cuando lo hizo, el padre Herbert se sorprendió al ver que la dama seguía negándose a aceptar la idea de una presión sobrenatural sobre la vida de su hijo, y que albergaba en silencio la creencia de que había muerto debido a su caída del caballo. —¿Y si Margaret hubiera muerto? —Ojalá lo hubiera hecho —dijo el sacerdote. —Ah, me imagino que sí —repuso la señora de Grey—. ¿Expresa usted ese deseo por el bien de su teoría? Suponga que Margaret hubiese tenido un enamorado apasionado que le hubiese ofrecido su corazón antes de que Paul la conociera, y que luego hubiese llegado Paul, trayendo amor y muerte. ¿Y qué? ¿Cuál de los tres cree usted habría tenido mayor motivo de tristeza? Son siempre los supervivientes de una calamidad quienes deben ser compadecidos, dijo la señora de Grey. Sí, señora, son los supervivientes, incluso al cabo de 50 años. Fin.